Tensión máxima y guerra de tanqueros en el estrecho de Hormuz. Irán se está haciendo con 20 millones de dólares diarios de cuenta de los peajes que está cobrando por el cierre del estrecho de Hormuz. Adicionalmente, una noticia que no puede pasar desapercibida, nuevo orden mundial con las potencias medias. Esto es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Pero los análisis no solamente pueden ser con temas confusos, palabras bonitas y como si todos supiéramos de qué estamos hablando. Entonces vamos a comenzar mirando cuál es el estrecho de Hormuz. Voy a agregarlo por acá a pantalla. En este momento lo están viendo en la pantalla, es lo que está, digamos, en el círculo rojo, obviamente, estrecho de Hormuz. ¿Qué es esto? Vean los países que están alrededor. Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahrein, Omar, Kuwait. Esos países se resumen en una palabra, petróleo. Muchísimo petróleo. Pero no solamente es petróleo, aunque sea su sinónimo más válido. También son derivados para todo el tema del agro. Tiene muchísima influencia en fertilizantes a nivel mundial, tiene muchísima influencia en gas natural, muchísima influencia, y tiene gran capacidad de producir aluminio. Todo esto que genera productos esenciales, escasos para la vida moderna. Entonces vamos a comenzar con la presentación de las noticias más relevantes del día. Y acá lo tenemos. Guerra de tanqueros en el estrecho de Hormuz. Estados Unidos captura otro tanquero iraní. Esto no solamente se queda en aguas de Asia-Pacífico. Obviamente el bloqueo está centrado en el Golfo Pérsico, donde no puede entrar ningún barco que vaya con destino a Irán, a puertos iraníes, ni salir ningún barco en ningún país que salga de puertos iraníes. Entonces tenemos dos bloqueos. Esto es increíble. El primer bloqueo que realizó Irán, producto del ataque de Estados Unidos y Israel, pero no un bloqueo como si fuera una cadena que atravesara todo el estrecho o una fila de barcos de guerra que impida que algo pase. Este bloqueo es muchísimo más sutil y muchísimo más peligroso. ¿Por qué? Porque se crea la incertidumbre que ninguna naviera, que ninguna compañía de seguros y que ningún país está dispuesto a asumir. ¿Qué pasa? ¿Cuánto cuesta un barco petrolero? Miles de millones de dólares, más la carga efectiva que tiene. Y si le sumamos a eso el daño ambiental por hundir cualquier tipo de estos barcos, tenemos la tormenta perfecta para una catástrofe de proporciones bíblicas. Entonces, eso es con lo que está jugando Irán, con la incertidumbre y el miedo de si se puede pasar o no. Adicionalmente, Estados Unidos, como ya les comentaba, también tiene su cierre efectivo y está persiguiendo a los barcos iraníes por todo el mundo. Ayer vimos que se dio la interceptación de un petrolero iraní en aguas de Sri Lanka, en Asia-Pacífico. Noticia importantísima. Trump da la orden de disparar a matar para cualquier persona, barco o cualquier tipo de dispositivo que pueda sembrar minas. Las minas navales en el estrecho de Hormuz son de varias categorías, existen de superficie, de profundidad, pero el problema no es la mina, el problema es la incertidumbre de si hay minas o no. ¿Qué pasa? Que si no se sabe si hay minas, pues hay que suponer que hay minas y nadie se atreve a pasar si se tiene la sospecha de que existan. El Pentágono nos está diciendo el día de hoy, tuvimos confirmación por parte del Pentágono de que no creen que puedan desminar el estrecho de Hormuz en menos de 6 meses, o sea que esta crisis va para largo, va para largo. ¿Qué tenemos? Otra noticia supremamente importante. Después de la Primera Guerra Mundial y consecuencialmente después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió. Sumado a la influencia de Hollywood y del dólar y terminando con la Guerra Fría, Estados Unidos se hizo el país líder del mundo, el hegemón del mundo, el patrón del mundo. El dólar es el arma más poderosa de Estados Unidos, reserva mundial, y todo el mercado confía en ella. Por eso Estados Unidos tiene una inflación tan controlada, por más que imprima dinero, pero eso lo veremos después. Adicionalmente, Estados Unidos siempre hizo lo que quiso.
esté bien, esté mal, apoyemos esa postura o no la apoyemos, es indiscutible que Estados Unidos siempre ha sido el jefe del mundo desde la Segunda Guerra Mundial y específicamente después de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Con la guerra de Rusia a Ucrania, Rusia dio un portazo en la mesa y dijo, Estados Unidos no está solo. Y el actual ascenso de China como potencia económica y militar le dijo a Estados Unidos no está solo. Y teníamos hasta el momento pues la concepción de que existen tres grandes ejes, la influencia rusa, la influencia china en Asia y en países emergentes de Sudamérica y de África y de Estados Unidos pues a nivel global. Pero se estaba ya dividiendo el poder en tres. ¿Qué pasa? Hubo una cumbre citada por Erdogan, el presidente de Turquía, y tuvo asistencia de 150 países. Ninguno le pidió permiso a Estados Unidos, ninguno le agachó la cabeza a Estados Unidos de si podía asistir o no. Un Turquía que hay que recordar no es precisamente el mayor amigo de Israel. Y sí hay que recordar que Israel es el mejor amigo de Estados Unidos. Entonces, tenemos que las potencias medias también se están agrupando. No solamente está el eje Estados Unidos, no solamente está el eje China, no solamente está el eje Rusia, también existe el eje que lo pueden conformar las potencias medias. Potencias medias, entiéndase, cualquiera que, digamos, podemos recordar su nombre, Alemania, Francia, Italia, Canadá, Brasil, Sudáfrica, etcétera. Entonces, otra noticia importante, el mundo está cambiando, no solamente por las guerras, sino por la influencia y quién lo maneja. Impacto económico, pues aquí en Sudamérica también nos toca mucho lo que pasa en el estrecho de Hormuz. El tema de los fertilizantes hace que los países que son grandes productores del agro, pues se le encarezcan las materias primas para poder generar cualquier producto final de temas del agro. Adicionalmente, el petróleo sube, no solamente sube para los países de Asia, que son los mayores compradores del petróleo del Golfo Pérsico, sino que sube el precio para cualquier país porque el petróleo tiene esa particularidad. Existen los futuros del petróleo y existe la venta al contado del petróleo, ¿sí? Y esta venta al contado es la más afectada por la falta de disponibilidad. Y si lo unimos con los ataques de Ucrania a las petroleras rusas, días posteriores, si no estoy mal, fue el mismo día incluso que Estados Unidos le quitó las sanciones a Rusia, tenemos una tormenta petrolera grandísima donde sube el precio. Y en Estados Unidos ya está cotizando por encima de $4, por encima de $4. Entonces tenemos acá que se está generando una inflación de cuenta de ese cierre del estrecho de Hormuz, que para el día de hoy es la noticia más importante. El cierre del estrecho de Hormuz está más complicado de lo que creíamos, está teniendo más influencia en los mercados y en la inflación de lo que podríamos esperar. Como les comentaba, Turquía y Siria diseñaron adicionalmente en esa cumbre que realizan las potencias medias una solución al estrecho de Hormuz. Puede ser fantasioso o no, pero se está poniendo en la mesa que se está debatiendo que no se haga el tránsito vía marítima en petroleros, sino que haya una infraestructura terrestre de oleoductos y gasoductos para sacar toda esa energía que produce el Golfo Pérsico hacia los países de Europa y de Asia. Entonces, digamos que aquí también está cambiando un poquito el panorama, las potencias medias se están alineando, se están agrupando y están dejando de tener solamente presentes los intereses de los grandes actores geopolíticos como Estados Unidos o como China. Ellos mismos van a decidir sobre su futuro. Y ya se dieron cuenta que no existe ningún país que pueda protegerlos de cualquier amenaza. Estados Unidos no es capaz de proteger a sus aliados, Rusia no es capaz de proteger a sus aliados, China no es capaz de proteger a sus aliados. ¿Qué queda? Sálvese quien pueda y cada uno asuma su defensa como mejor le parezca. El patrón del día, tenemos un equilibrio inestable. América Latina golpeada por toda esta marea de inflación y escasez generada por el estrecho de Hormuz, la cumbre citada por Turquía, donde las potencias medias ya están empezando a tener, digamos, su propia autonomía y su propia, por fin, análisis interno de qué es lo que más le conviene. Y el estrecho de Hormuz, pues
cada día peor, tenemos dos cierres y es el factor más inestable de este cese al fuego que estamos viviendo en la guerra. Titulares. Vamos a ver el mundo cómo está leyendo este conflicto. The Economist. El estrecho podría quebrar la economía global. Lo que veníamos hablando, no solamente se trata de petróleo, se trata de materias primas, se trata de gas, se trata de influencia geopolítica. Nunca se puede dejar de lado esto. Financial Times. Las potencias medias buscan alternativas mientras Estados Unidos pierde el control del orden global. Lo que dijimos, Estados Unidos fue el hegemón después de la caída del muro de Berlín, pero ahora ya no se tiene tan claro que sea incluso la primera potencia. Al Jazeera, Irán cobra peajes a los tanqueros hasta 200 millones de dólares por día, por día. Irán está financiando la guerra con estos peajes y el mundo está aceptando de facto que Irán es el dueño del estrecho de Hormuz, un estrecho que por la legislación internacional debería ser público. Nadie puede impedir su paso, pero de facto los países, al aceptar estos peajes y al pagar estos peajes, está diciéndole a Irán, esto es suyo, si sobrevive a esta guerra con Estados Unidos, nosotros aceptamos seguir pagando. O sea que esto llegó para quedarse. Euronews. Turquía se reúne con 150 naciones en Antalya y en medio de la crisis de Hormuz. Esas potencias medias que ahora van a tener el control de su destino y uniendo fuerzas van a poder hacer frente a grandes potencias. Foreign Policy. Colombia coge cumbre de combustibles fósiles mientras la guerra energética reordena América Latina. Todavía dependemos del petróleo. En América Latina tenemos muchos recursos naturales, tenemos la posibilidad de generar energía de otra forma, pero hasta ahora seguimos dependiendo del petróleo y esto nos está pasando factura. En síntesis, entonces, ¿qué tenemos en el día de hoy? Hormuz no es solamente una crisis energética, es una negociación de poder y de influencia a nivel mundial. Las potencias medias ya no esperan a que Estados Unidos decida y América Latina tiene una decisión que tomar. Creo que en este momento los que vivimos en América Latina estamos de perfil ante todas estas crisis y está bien, porque entrar en una guerra nunca es sano, pero sí tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos presentan y entender que toda crisis trae una oportunidad y que nos están obligando a reevaluar todo lo que veníamos pensando.